de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las obras de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quien hace tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Palabra de Dios. Queridos hermanos, leía ayer o antes de ayer una encuesta de Francia en la que preguntaban a los católicos por su fe. Y entonces, pues, la sorpresa más grande es que un 50% de los católicos franceses no creen en la resurrección. Son cristianos, son católicos, pero no creen en la resurrección. Entre los judíos, la gran mayoría no creen tampoco en la vida eterna, y son judíos. De cultura, porque muchas veces de creencia confundimos las cosas. Necesitamos ese marco humano, pero en realidad yo pensaba, ¿y los católicos españoles creeremos en la resurrección? Y me daba cuenta de que la resurrección es una perla. No es nada fácil creer en la resurrección. Como cultura sí, porque hemos nacido en esta cultura y lo hemos oído 1000 veces. Incluso creemos que mis deudos que se han muerto, mis familiares que se han muerto, están en el cielo. Todo eso lo creemos. Pero la resurrección no es cultura, no es ideología, no es algo que yo pueda de alguna forma calibrar desde mi razón humana, desde mi experiencia humana, desde algo humano. Magdalena, que tanto quería a Jesús, no le reconoció, le confundió con un hortelano. Después le daría vergüenza, claro, pero
tuvo que Jesús decirle unas palabras o una palabra, María. Así como diciendo, María. Pero es igual. Nunca hubiera reconocido Magdalena a Jesús por mucho que le hablara el hortelano. Siempre estaría con el hortelano. ¿Qué se necesitaba ahí? Ahí se necesitaba el toque sobrenatural del Espíritu Santo. En ese momento, inyectado el Espíritu Santo en el corazón de Magdalena, se dio cuenta. ¿Con qué ojos? Pues no sé con qué ojos. Con los de la carne no. Con otros ojos. Pero vio a Jesús. Y le sintió junto a ella. Y sintió que ahí estaba. Le sintió resucitado. Hasta el punto de que se dio cuenta de que era más de lo que ella había imaginado. Rabuní, que es una palabra, así le llamó, que es una palabra que significa Señor, pero mucho Señor, es decir, Dios. Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo tiene que hacer en nuestro corazón y hace en nuestro corazón es darnos a nosotros también la luz de la resurrección, de tal forma que todo nuestro cristianismo se centre fundamentalmente en esto. La renovación carismática, muy sencillita, muy todo lo que queráis, pero su gran eslogan es Jesús vive, Jesús ha resucitado, Jesús es el Señor, Jesús. Y como yo digo siempre, pero Jesús hombre. No confundamos las cosas porque si no, no creemos. ¿Quién va a resucitar? El que ha estado muerto, ¿no? ¿Dios ha estado muerto alguna vez? Dios no se muere. Entonces, si ha resucitado el hombre Jesús. ¿Y quién ha sido constituido Señor? Dios. Dios es Señor. No hay que constituirle Señor. Ha sido constituido Señor el hombre Jesús. Y juez de la historia. Y su nombre, el único nombre que tenemos para ser salvos, el nombre de Jesús. Dios no se llama Jesús. Jesús es un nombre de hombres. El de Jesucristo y el mío. Y el de muchos más, claro está. Es un nombre de hombre. Entonces, me parece una maravilla que el Espíritu Santo nos revele en lo profundo del corazón que es todo humanidad. Que es en esa humanidad que nos revela el Espíritu Santo donde está Dios, donde habita Dios, donde Dios se hace cercano, donde amamos a Dios, y además es nuestro. Fíjate si Dios es nuestro que está en un hombre. Pero claro, es que aunque esté en un hombre nosotros no podemos verlo, porque Dios es Dios, no tenemos ojos. Necesitamos ojos para verlo incluso en Jesús, porque si no nos quedamos con el hortelano. Si no nos quedamos con algo semejante, o nos quedamos con un líder, o nos quedamos con un Jesús cultural. No, Jesús no es cultural, es muchísimo más. No es el hombre más importante del mundo, no es la figura máxima que ha existido. Jesús es infinitamente más. Y no solamente porque sea Dios, sino porque de hombre habita en él
y por lo tanto a través de él, por la fe, por tu fe, ves a Dios en el hombre Jesús resucitado. Como digo, la renovación carismática, así tan chiquitita, que mete tan poco ruido, creo yo. Pero si los grupos de iglesia han de ser juzgados, siempre serán juzgados por el Cristo que se predique allí. Yo siempre lo digo, ¿qué Cristo se predica aquí? Ay, es que las monjas, mira, estas monjas que han nacido hace poco, que son muy especiales, ¿sabes? Tienen una cantidad de vocaciones enormes, tienen unas penitencias extraordinarias, son y viven de limosna. No. Es una maravilla lo que está sucediendo ahí en ese convento. Y a mí cuando me dicen esto digo, pero ¿qué Cristo se predica? ¿Qué Cristo le predican a estas monjas? Porque todo depende de eso. Porque a lo mejor le predican el Cristo de la liberación, o el Cristo de los pobres, o el Cristo de la observancia regular, o el Cristo de la austeridad, o el Cristo de no sé qué. ¿Qué Cristo se predica? Porque el Cristo que se predique va unido siempre o con el Espíritu Santo, o con nuestra mente, nuestra ideología o nuestra cultura. Si va unido con el Espíritu Santo, yo ya sé lo que te va a inyectar el Espíritu Santo en tu corazón y en el corazón de esas monjinas de las que estoy hablando. Les va a inyectar a Jesucristo. Pero Jesucristo vivo, Jesucristo resucitado, con unción. Siempre viene con unción. Porque a lo mejor alguna de las cosas que vosotros estáis sintiendo ahora, después de haber recibido el otro día la efusión del Espíritu, que no sabéis llamarlo, lo llamáis alegría, un gozo interior, un no sé qué, pero tiene una palabrita, unción. El Espíritu Santo viene con unción. A Jesucristo se le percibe como ungido. Es como si te metieran un aceite. La unción siempre tiene que ver con el aceite. Se unge con aceite. Si tú unges un picaporte que te funciona mal, pues al cabo de 2 horas vas, tratas de abrir el picaporte y es una maravilla. ¡Qué bien! ¿Por qué? Porque está ungido. Está ungido con aceite. Y si el Espíritu Santo te unge a ti, pues resulta que percibes cosas en las cuales a lo mejor ya creías de una forma o de otra, pero las percibes con una unción distinta, con un amor distinto, con un algo que no viene de ti y que viene del Señor. Entonces, la charla esta quinta de hoy nos habla fundamentalmente de que en el hombre hay como 2 dimensiones. Una dimensión que es la del espíritu y otra dimensión que es la de la carne. San Pablo esto lo trata mucho. Hablaba del hombre carnal, del hombre psíquico y del hombre espiritual. Es decir, según la antropología de San Pablo, tenemos un hombre corporal, el cuerpo. Tenemos un hombre psíquico, es decir, psicológico. Y en la psicología pues entra lo que entendemos por psicología, pues la inteligencia, la voluntad, la memoria, la imaginación, los sentidos interiores, todo esto. Y después tenemos otro hombre, y ese otro hombre lo llama él el espiritual. Son como 3. Me acuerdo que al principio de la renovación nos decían, es como un barco. En un barco hay 3 cosas. El casco del barco, que sería el cuerpo.
los marineros, que serían el alma, las distintas potencias del alma, imaginación, memoria, emociones, etc. Y después el espíritu, que sería el capitán. Si en el barco falta el capitán, pues es un lío. ¿Por qué? Porque tienen que ir a un sitio peligroso y entonces un marinero dice por aquí, otro marinero dice por allí, el otro marinero dice, o sea, sin capitán el barco no llega a término, no llega a buen término. Y entre nosotros pasa igual. Tenemos un cuerpo y tenemos un alma. Y el cuerpo y el alma, pues, nos sirven para la vida. Mucha gente vivirá esta vida probablemente solo con cuerpo y alma. No necesitan más. Porque hay otra dimensión. Y esa dimensión es la del espíritu. Es la dimensión de la resurrección, de lo que vengo hablando. Y de lo que se trata es de que el Espíritu Santo venga a nosotros como ha venido y nos abra, nos despierte la dimensión espiritual en nosotros, que ya seguro que la tenemos, pero que nos lo haga ver y nos lo haga sentir como una parte importantísima de nosotros. No es que la hayamos recibido, ya la teníamos, pero es muy importante hablar sobre esto y que se predique sobre esto. ¿Y cómo y dónde percibes tú el espíritu? Porque el alma tiene emociones, sentimientos, memoria, etc. Pero ¿el espíritu qué tiene? Pues en el espíritu se vive aquello que es perteneciente a la fe, la esperanza y el amor a Dios. En el espíritu se percibe a Jesucristo. En el espíritu se percibe la resurrección de Jesucristo. Si solamente la percibes pensando la resurrección de Jesucristo o estudiando, nunca llegarás. Siempre será un hortelano, aunque sea el hortelano más líder que existe en el mundo, pero nunca llegará a tocarte el corazón. Nunca llegarás a decirle Rabuní, Dios mío. Nunca llegarás como Tomás a decir, yo si no meto el dedo no creeré. Y Jesús le dijo, ven, mete el dedo. Y entonces, ¿qué dijo? Señor mío y Dios mío. Qué oración, ¿verdad? Ese Tomás, que era bastante cabezota, por cierto, no tenía ninguna capacidad para decir esto. Ninguna, ni después de haber estado 3 años con Jesucristo. Pero en ese momento le vino el Espíritu Santo. Y dijo la oración más bonita de todo el Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío. La primera vez que se proclama la divinidad de Jesucristo. En un hombre. Señor mío y Dios mío. Entonces nosotros, al hacer este seminario, el Espíritu Santo nos quiere clarificar esa parte espiritual nuestra para que sepamos que ahí es donde sucede la boda, que ahí es donde Dios actúa, que ahí es donde el Señor te va a hablar. Si tú vas creciendo un poquito en el espíritu, si vas creciendo un poquito en la fe, va a ser dentro de ti. No fuera, o no estudiando muchas cosas, o no sabiendo muchas cosas. Todo eso está alrededor. Es dentro de ti donde va a suceder la boda. Es dentro de ti donde va a estar el amor de Dios. Es dentro de ti donde tú vas a descubrir la resurrección de Jesucristo, del hombre Jesús. Tu intimidad con el hombre Jesús va a ser muy interior, muy intimísima. Porque es en lo más íntimo de ti. Ahí. Eso no impide que después tú hagas 1000 cosas y tengas 1000 carismas, que a lo mejor tienes que cuidar enfermos y todo eso. No, pero es que brota de ahí. Si no brota de ahí, es tuyo.
Si no brota de ahí, como decía Teresa de Calcuta, estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho en la gracia de Dios que de mi propia asistencia. Esa sabía lo que decía. Lo había hecho la gracia de Dios, lo había hecho su interior, su espíritu. El don del Espíritu Santo ahí, en el interior de su espíritu, de su vida. Entonces, ahí es donde se celebra. Ahí en tu interior. Y qué cosa más bonita. A mí me parece una cosa preciosa predicar lo que estoy predicando, sencillamente porque te estoy diciendo el lugar de tu amor, el lugar de tu verdad, el lugar de tu vida interior, el lugar de tu contemplación, el lugar donde Dios se te va a hacer presente. Como decía San Agustín, es que te he buscado por todas partes, por todas partes. Te he buscado en la creación, en las maravillas de la creación, en las obras, en el arte, en todo lo que ha hecho Dios maravilloso, hasta que me di cuenta que estabas dentro. Y solo dentro te pude entender. Solo dentro de mí y mirándome a mí. Y aquí hay mucho de eso. En la renovación hay mucho de esa contemplación interior. Yo no sé si os habéis fijado, los más nuevos hablo, de cómo en la renovación carismática a mí me chocaba mucho cuando vine al principio. En la renovación carismática, algunas veces estamos antes de empezar la oración y parece que esto es la puerta de un cine, un charloteo. Todo el mundo, y da la impresión de que aquí no va a haber interioridad de ninguna clase. Pero ¿quién domeña a esta gente? A este grupo de charlatanes. ¿Quién es capaz de dominar? Tendrán que tocar la campanilla montones de veces. O la presidenta del Congreso tendrá que llamar la atención. Pues no. Nunca he oído en la renovación carismática ni siquiera decir "shh", nunca. Empiezan a cantar, yo no sé cómo sucede, empieza la gente a cerrar los ojos, que es a lo que voy, y yo, como era nuevo, cuando vine y cura encima, pues como no tenía esa interioridad, ¿sabéis lo que hacía? Mirar, inspeccionar sacerdotalmente. Mientras todos estaban con los ojos cerrados, mirando para sus adentros, tocando con el Espíritu, yo. Pero después también fui entrando yo. Después fui entrando yo hacia mis adentros también. También empecé a cerrar los ojos. También la oración de alabanza es una oración que te mete dentro, que te interioriza, que te hace hacer una oración que tú nunca has hecho. Porque cuando son oraciones de petición o incluso de otro tipo más elevado, pero siempre son muy externas, son muy exteriores. Pero cuando el Espíritu Santo entra por medio, te mete dentro de ti, te mete en el interior de tu ser, porque ahí es donde va a suceder la boda. Como digo ya, esta tarde me ha dado por esta imagen de la boda, pues ya está. Pues ahí va a suceder la boda. Con Jesucristo. Con Jesucristo resucitado, porque la boda es con Jesucristo resucitado. Y es en ese Jesucristo resucitado donde tú vas a encontrar verdaderamente el acceso a Dios, porque ya en el propio Jesucristo habita corporalmente, pero la plenitud de la divinidad. Pues bien, cuando tú entras ahí, vives del Espíritu. Es como otra dimensión. Superas las obras de la carne, como nos ha dicho aquí. Porque si solo vivimos de la carne, pues mira, la carne tiene sus frutos, rencillas, problemas, líos, caos, por todas partes, dentro de nosotros mismos también. Pero para encontrar la paz, para encontrar el Espíritu que produce frutos,
fruto de paz, fruto de paciencia, fruto de alegría interior, fruto de seguridad interior. Para eso se necesita este don del espíritu interior. Tú ya sabes que lo tienes, tú ya sabes que tienes ese espíritu, y por lo tanto, desde ahí tú experimentas como un don, que es muy importante, porque claro, es en el espíritu donde existen los dones. Los dones y los carismas brotan del espíritu, y los frutos brotan del espíritu. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! No sé qué me pasa. La oración de alabanza, la oración en lenguas, el cariño hacia los hermanos, las ganas de hablar con otro. Hoy me ha llamado un chico, tiene un año menos que yo, que está muy mal de la columna, y hace 2 años o así hizo el seminario en un grupo ahí de la calle Camarena y quedó muy contento, pero ya no puede coger el autobús, y entonces quiere hacer un grupo en su parroquia. Ya tiene líos con el cura, pero bueno, quiere hacer un grupo en su parroquia, porque entre otras cosas me decía, es que yo necesito tener alguna persona con la cual poder hablar algo de esto. No tengo a nadie. ¿Y cómo alimento yo mi espíritu? Porque se necesita, aquí en la renovación, a la palabra que se predica o a la palabra que se comparte, se la llama muchas veces alimento. He quedado alimentado. Te alimenta la palabra. ¿Pero qué te produce la palabra? ¿Qué alimento te produce? Alimento espiritual. Ganas de ello, ganas de Dios, ganas de hablar de Dios. Pero además unas ganas que te salen del alma, de las cápsulas suprarrenales, porque sencillamente así, de lo más profundo de ti, es que yo necesito esto. Hablar de vez en cuando, pues si no me asfixio dentro de mí mismo, me asfixio dentro de la experiencia que Dios me da. Porque estas experiencias necesitan compartir, como necesitó la Virgen María ir a visitar a su prima Santa Isabel para charlar. Cualquiera que os diga otra cosa es que no sabe lo que es un toque fuerte del Espíritu Santo como el que recibió fortísimo María y el que recibió Isabel. ¿Qué necesitaban estas dos? Charlar. ¿De qué? De Dios, del Dios que las había tocado, del Dios que las había, llenado, y alabar, y gritar a grandes gritos, como dice, a grandes voces, porque allí todo al parecer eran de locos. Ella la recibió, Isabel la recibió con grandes gritos. María proclamó al Señor con grandes gritos. O sea, no así suavín, no, con grandes gritos, porque ¿de dónde le salía? De donde necesitaban que le saliera, del tronco del espíritu, de lo más profundo, porque era lo que verdaderamente, pues, el Señor les había tocado. Y cuando uno vive de esto, pues no es extraño que en muchos momentos necesites esto. Yo una vez iba con Pedro Reyero, un dominico, gran predicador, que estuvo 17 años en la Renovación y murió a los 61 años, pues iba yo por Sagunto, y allí había una playa, y de repente nos bajamos del coche en el que íbamos y miramos a toda la gente que había en la playa, los que estaban pues en bañador, debajo sombrillas, etcétera, y de repente debajo de una sombrilla se levanta una señora joven gritando hacia nosotros, anda, y pronto eran 3 de Maranata.
3 de Maranata, no digo nada. Y muy jóvenes que tenían fuerza. Bueno, pues ya todo el programa ya se nos desquició, pero ya no pudimos desprendernos de ellas por nada del mundo. En absoluto pudimos. Y entonces Pedro, que no era de eso, pues se metió en la sombra donde pudo, a la espera. Yo no, yo como era de eso, pronto me puse mi traje de baño y al mar, porque yo siempre he sido de eso. Pero después nos fuimos a comer a un chiringuito y fue una cosa buenísima. Llegaron las 6 de la tarde, después de estar 2 horas allí, y no nos habían servido, ni nos habían preguntado. Y entonces de repente ya llega un momento que aquello se despejó un poco y viene el camarero y dice: ustedes son unos santos. Nos quedamos. Yo he perdido hoy amistades aquí por no poderles servir. Ustedes han visto el barullo que hemos tenido tan terrible. Ustedes no han dicho una palabra. Ustedes son unos santos. Ahora mismo les voy a servir. Era tardísimo, las 6. Yo me acuerdo de las 6 de la tarde. Me acuerdo. Y cuando se marchó el camarero digo, oye, con esto del Señor qué fácil es ser santos. El camarero no sabe que nosotros hemos estado hablando durante 2 horas del Señor, de esto que se habla aquí, y de un testimonio y de una experiencia y de esto y de lo demás allá. ¿Y qué 2 horas? Ni nos enteramos de las 2 horas para nada. O sea, sin hacer nada, santos. Así va la renovación. Sin hacer nada más que decir: el Señor es el Señor y yo quiero proclamarlo esto ya, santos. Y nos sirvieron la paella. Ya no me acuerdo cómo estaba la paella, supongo que buena, claro. Pero fue un día que después, oye, eso se te queda muy grabado. Se te queda grabado en el interior, porque Santo Domingo de Guzmán, mi fundador, Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, decía de los frailes que habláramos siempre o con Dios o de Dios. Yo decía, qué tontería. Siempre lo dije, qué tontería. Pero ¿quién aguanta eso? Pero claro, cuando tienes experiencia de esto y el camarero te dice que eres un santo porque has estado hablando de Dios, él no lo sabía, pero habíamos estado hablando de Dios tanto tiempo, pues resulta que va a ser verdad lo de Santo Domingo. Que va a ser verdad que se puede hablar muchos ratos de Dios y no siempre de otras cosas o de otras exterioridades, sino de la interioridad. Se puede hablar. Y vosotros notaréis muchas veces cómo realmente necesitáis el hablar, necesitáis el compartir, y se os va a pasar el arroz, se os va a pasar, pero os se pasará todo, pero quedaréis súper satisfechos. ¿Y qué me importa a mí la paella ya? Si ya ni tendríamos hambre, pero allí estábamos, allí resistimos con la paella. Pues bien, es que el Espíritu tiene estas, porque estos son frutos del Espíritu. Son frutos del Espíritu. El aguantar esto son frutos del Espíritu. El poder conectar a este nivel son frutos del Espíritu. El poder charlar, porque el que no tenga Espíritu y os oiga, no solamente con un dedo, con los dos. Estáis mal. Estás muy mal de la cabeza. Pero que muy mal. Y termino diciendo, ahora es que se me ocurre, que hay un psicólogo en Alcobendas, muy amigo de un doctor, el doctor Cañada. Los dos, el doctor era médico, pero también psicólogo. Y fueron a Maranata. Pero iban en plan de estudio, cada uno con un cuaderno.
uno de ellos estaba encargado de vigilar al líder, al que dirigía, a ver qué hace, a ver qué artimañas se inventa para poder dominar a este grupo. Y el otro, pues tomar nota de todo lo que sucedía. Y así estuvieron 2 o 3 días. Entre medias, el doctor Callada se fue a Barcelona a un congreso de parapsicología, de esas cosas, ¿no? Y cuando volvió, fueron otra vez. Ya iban, porque claro, el líder cada día era uno distinto, con lo cual le fastidió el programa al que quería coger el líder. Dice, pero es que no hay un líder, hay muchos en esto de la renovación. Y entonces, en un momento dado, el doctor Cañada pues se puso así. Se puso así. Y Eusebio, el cura, el fraile dominico, le dice, pero Cañada, ¿pero qué haces? Dice, mira, no me jodas. Que vengo de la parapsicología y todos son idioteces. Aquí hay algo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Desde ese momento el padre Eusebio Martínez se colocó, entró en la renovación hasta hoy. En este momento tiene 86 años, dirige el grupo de la Rosa de Sarón y es un hombre que no ha fallado en qué sé yo, 40 y tantos años, ni una vez. Ni una vez. ¿Por qué? Pues porque, oye, aquí hay otra cosa que es muy profunda y que no se puede examinar fácilmente con cuadernos. Bueno, pues gloria al Señor, todo esto procede del Espíritu Santo.